Muy buenas, mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. El Start and Stop, demonio o ángel, ¿realmente ayuda a reducir los consumos? ¿Quita vida útil a los componentes de nuestros coches? ¿Provoca averías? ¿Sirve para algo en definitiva? Probablemente es una de las preguntas estrella, de las 3 preguntas que más me hacéis a la hora de consultarme o proponerme temas para hablar en este canal. Y el objetivo de este vídeo, efectivamente, es intentar despejar todas las dudas sobre ese sistema Start and Stop que tantas dudas y tanto enfado también en algunas personas suscita, hasta el punto que te pones a investigar, yo no lo sabía, que hay incluso tutoriales en internet para desconectar completamente el sistema y que hay muchas personas que lo quitan. ¿Por qué? Vamos a ver todo esto en este vídeo en el que os voy a explicar un poco la evolución del sistema, porque estamos hablando de algo que parte ya más o menos de 10 años atrás, cuando empezó a implementarse, por qué motivo se implementó, cuáles son las tecnologías más importantes que tiene, cuáles son los posibles problemas que efectivamente puede provocar en nuestro coche. Tantos o menos, ya lo veremos. Y por último también 4 notitas sobre la historia del Start and Stop, porque esto, aunque empezó a generalizarse en 2010, como siempre, no es nuevo y la idea viene ya de hace mucho tiempo. Así que venga, arrancamos, que tengo un montón de información y vamos a ver qué tal con el Start and Stop. O habría que decir Stop and Start. ¿Por qué le llamamos Start and Stop? Si realmente es parar el coche y arrancar. Stop and Start. Bueno, pues por el mismo motivo que decimos boca a boca y te tendríamos que decir boca a oreja. Vamos a verlo. Bueno, lo típico es decir que el Start and Stop es una basura, que no sirve para nada, que en fin, esto es un invento que se buscaron las marcas para reducir los consumos en los ciclos de homologación, y un poco de razón no falta. De hecho, si miras en la información te encuentras que el anterior ciclo de homologación de emisiones de los coches en Europa, el NEDC, tenía un 25% del tiempo de medición en el laboratorio el motor al ralentí, en idling, como le llaman los anglosajones. En el EPA, en el americano, un 11%. Por eso, entre otras cosas, hay tanta diferencia entre un ciclo de homologación de consumos y el otro, y el NEDC era un auténtico disparate. Y especialmente los coches empiezan a implementar el Start and Stop y, claro, ¿qué pasa? Pues que los consumos se reducen muchísimo. ¿Start and Stop reduce el consumo? Sería la primera pregunta. Pues sí, amigos, reduce el consumo. ¿Cuánto? Aproximadamente entre un 5 y un 15% en ciudad, según el modelo. Y un 15% y un 5% es un margen muy amplio, ¿no, Juan Francisco? Esto no me aclara mucho. Bueno, pues claro, depende de cuántas veces tu coche está parado en la carretera, en la ciudad en este caso, cuánto tiempo está parado el motor. Pero realmente se ahorra combustible parando el motor, porque apagar y encender el coche tiene un consumo de combustible también importante, ¿no? Pues sí, efectivamente, queridos amigos. En los tiempos en que los coches estaban con carburadores o tenían los primeros sistemas de inyección todavía muy primitivos, tenías que tener el motor apagado 15 segundos, como mínimo 15 segundos, para que compensara apagar y encender. Todo lo que fuera menos de 15 segundos de apagado, estabas aumentando el consumo en lugar de reducirlo. Pero claro, los sistemas de inyección evolucionan, las tecnologías evolucionan, y hoy en día, este es un dato muy importante, hoy en día la mayor parte de los sistemas Start and Stop que tienen los coches, con un tiempo de 2-3 segundos de detención, ya producen un ahorro de combustible. Y es que efectivamente ese es el objetivo, que en un pedazo de atasco, en una ciudad con muchos coches parados, el hecho de estar al ralentí es estar haciendo un consumo que realmente es relevante. Estamos hablando de entre medio litro y 1 litro de gasolina cada hora. Y eso, multiplicado por miles de coches, es mucho consumo de combustible y mucha contaminación también. Y la idea del Start and Stop es eliminar este consumo inútil o que no es necesario y mejorar la calidad del aire. La idea es muy buena, la realización en la práctica es tan buena. Bueno, pues eso es lo que os quiero enseñar. Primer mito. Hoy en día, la mayor parte de los coches de 2014 para adelante, con 3 segundos de parada ya compensa tener el Start and Stop puesto. Uno de los problemas del Start and Stop es que hay muchos tipos de coches, bueno, básicamente 2, o diésel o gasolina, y en los diésel es desagradable, porque la combustión diésel tiene un traqueteo, y apagar y encender el motor diésel, y las vibraciones, y le cuesta un poco más, y es un poco desagradable. Entiendo que desde el punto de vista del confort puede llegar a molestar. Si es que está más que probado que entre el 5 y el 10% de diferencia en ciudad lo puedes tener en consumos, pero claro, amigo, si estás circulando por carretera, ¿cuánto consumo te quita el Start and Stop? Pues ninguno, 0, porque esto va de detener el coche. Así que, teniendo esto ya claro, podemos avanzar al siguiente nivel, que es efectivamente qué cosas, qué complejidades tiene el Start and Stop y si le quita vida útil y eficiencia a los motores de nuestros coches. Bueno, pues la gran cuestión aquí, o la gran respuesta a tu pregunta, sería ¿qué coche tienes y de qué año es? Porque los sistemas Start and Stop han evolucionado muchísimo. Desde aquellos primeros sistemas, como por ejemplo el Lupo y el A2 3L,
que tenían un start and stop que tenías que tener el freno pisado para que el coche se apagara, al sistema que te obliga a tener el embrague pisado, al sistema que se enciende ya solamente cuando enciendes el embrague, lo cual es lo correcto, o directamente en los coches automáticos el sistema que se enciende y se apaga solo, simplemente tú pulsando el acelerador. Con los componentes del start and stop ha habido una evolución muy importante igualmente. Hemos pasado de los sistemas que tenían un motor de arranque y un alternador reforzados, que son dos componentes básicos para poder arrancar y apagar el coche, con una batería también pues distinta y más cara. De esto os voy a hablar a continuación. Seguro que vosotros habéis tenido experiencias negativas, algunos de vosotros con baterías de coches start and stop. Pues hemos ido evolucionando y hemos ido sutilmente haciendo cambios, mejor dicho, la industria, muy importantes para que este sistema funcione mejor y dé menos problemas. ¿Cuáles son estos productos o estos componentes nuevos? Bueno, pues para empezar, uno principal y fundamental es un nuevo tipo de alternador. Se le puede llamar alternador inverso, alternador inteligente, alternador reverso, arranque alternador, en definitiva, un alternador que además hace las veces de motor de arranque, con lo cual le estamos quitando una parte importante de la faena al pobre motor de arranque, que tiene piezas que están sometidas a mucho estrés y desgaste, para que no sufra tanto, y el alternador se convierte en un aliado para arrancar el motor, digamos, de una manera más eficiente y consumiendo menos energía. Y este alternador inteligente normalmente o va a chupar de una batería o va a chupar de otra innovación que llevan muchos coches hoy en día, que es llevar un supercondensador, un condensador en definitiva, como muchos vehículos de competición, que es quien acumula la energía. De esa manera le estamos quitando una parte del trabajo a la batería especial a la hora de arrancar el coche de nuevo. Lo que hace es ayudar al alternador, pero mientras el coche está apagado, el resto de consumidores eléctricos tienen que recibir la energía de algún sitio, y la energía la reciben de la batería. Pero volviendo al asunto de estos dispositivos interesantes, como digo, estos alternadores que son capaces de regenerar energía cuando el coche está apagado, lo cual también ayuda a que cuando levantamos el pie del acelerador y el vehículo está circulando se pueda apagar el motor, como pasa ya hoy en día en muchos coches con modo eco, sean híbridos o no sean híbridos. Estos alternadores inteligentes lo permiten, y también unas baterías, como digo, que tienen más capacidad para descargarse. Este tipo de baterías no es objeto de este vídeo. Publiqué un vídeo en otro canal para la red de talleres SPG en la que hablo de las baterías AGM y EFB, que son los dos tipos de baterías que llevan los vehículos con Start and Stop, que la característica que tienen, como digo, sin meterme mucho en profundidad, luego te pongo un link a estos dispositivos para que los veas, es el asunto de que tienen mayor capacidad para descargarse y volverse a cargar. Las baterías estándar o normales tienen un margen muy estrecho de descarga y a partir de ahí no se recuperan y el coche se nos muere. Estas baterías, primero de todo, están preparadas para tener muchísimos más ciclos de carga, de arranque y de apagado, y también mayor capacidad para descargarse y recuperarse, y esto permite efectivamente ir alimentando los sistemas consumidores de nuestro coche cuando el coche está detenido. Así que estas sofisticaciones técnicas a lo largo del tiempo, por ejemplo, estos sistemas con condensadores, los llevan los coches del grupo PSA o los llevan los coches de Mazda desde hace mucho tiempo con el e-Loop. También sistemas muy interesantes como el que inventó Mazda, en el que la posición de los pistones en el motor terminaba siempre en una colocación idónea para que al dar el contacto el motor no tuviera que girar tanto, arrancara más rápido, y de esa manera se eliminaba mucho tiempo de arranque. Esto, como digo, es una solución intermedia entre simplemente tener un motor de arranque de toda la vida reforzado y tener un sistema que además ya de un motor de arranque reforzado te hace que el motor se apague con una posición de pistones que acelera el arranque del vehículo. En los coches de gasolina siempre vamos a tener mayor confort y suavidad. El siguiente nivel, ¿cuál es? Tener un alternador que sirva también para arrancar el coche y le proveemos la electricidad no de la batería sino de un condensador. El siguiente nivel, ¿cuál es? Pues ya lo tenemos aquí, el nivel de los híbridos y de los microhíbridos, en el que hay una batería de litio que se encarga en algunos casos de apagar y encender el motor, y también en muchos casos de apoyar al motor térmico para que en esos primeros metros sea una máquina eléctrica la que mueva el motor, o directamente una máquina eléctrica sin capacidad para mover el motor sea capaz de ayudar al motor térmico suministrándole par, aunque por ella misma no lo mueva en solitario. Además de esto, simplemente para completar un poco la información de los componentes de un sistema Start and Stop, que sepáis también que las correas asociadas a estos sistemas de arranque están reforzadas y en algunos casos están diseñadas para tener hasta 600.000 arranques. Es la vida útil más o menos entre medio millón y algo más de medio millón de arranques para lo que están diseñados. Pero seguramente, o parece que algunas personas piensan que cuando una marca de coches desarrolla un Start and Stop, pues es un tío con un dedo metiéndose en la boca y ala, venga, vamos a ponerlo y esto se va a encender y apagar
cuando a mí me parezca. No, vamos a ver, esto es bastante serio y está relacionado con la fiabilidad de tu coche. Hay un montón de parámetros que se tienen en cuenta en la electrónica del motor para que el Start and Stop funcione o no funcione. Como tú muy bien sabrás, por ejemplo, cuando el coche está frío y te paras, el Start and Stop no detiene el motor, porque es necesario que siga calentándose para que todo funcione a un nivel de rendimiento óptimo en lo que se refiere a lubricación, refrigeración y sistemas de descontaminación de tu coche. Pero además hay un montón de requisitos por los que el Start and Stop no va a ponerse en marcha, o en este caso a apagar el coche. Por ejemplo, si tenemos la climatización encendida y no ha llegado el coche a cierta temperatura, tampoco se va a apagar el vehículo, y al revés, cuando el coche está apagado y empieza a hacer calor dentro del habitáculo, se va a volver a encender la climatización, salvo que el coche detecte que ya queda poca batería y entonces no la va a volver a apagar. Así que ¿las marcas de coches tienen esto en cuenta? Sí, la respuesta es sí. ¿Las marcas de coches poco a poco han ido aprendiendo qué cosas no deben de hacer con el Start and Stop para romper los vehículos? Sí, con todas estas sofisticaciones y algunas cosas más que te voy a contar. Hay 3 momentos en la utilización de un coche que son súper importantes en los que el Start and Stop no debe de apagar nuestro motor. 3 grandes excepciones. La primera de todas sería efectivamente cuando el vehículo no está caliente. Como digo, todos los sistemas Start and Stop esto lo tienen en cuenta. La segunda de ellas sería la situación, aparte de las cosas de confort que te he estado contando, cualquier consumidor eléctrico puede provocar el arranque del Start and Stop. Vosotros lo habéis notado, simplemente, aparte de la climatización, mover la dirección. Si la bomba que mueve la dirección asistida requiere un nivel de energía X, sea eléctrica o sea hidráulica, el motor se va a encender, ¿no? Bueno, pues eso lo tenemos muy claro. Pero al margen de los asuntos de confort, como os he contado, hay un segundo motivo importante porque el Start and Stop no debería de apagarse, que es el asunto, por ejemplo, de que el coche esté haciendo una regeneración del filtro antipartículas. Apagar el vehículo en esas condiciones en las que necesitamos una temperatura y un consumo de combustible altísimo, relacionado con un consumo normal, sería una catástrofe desde el punto de vista de la fiabilidad. ¿Están programados los sistemas Start and Stop de nuestros vehículos para que no se apague el coche cuando hacemos una regeneración? La respuesta es sí. ¿Puede haber algún coche en el mercado que no lo tenga eso? Lo desconozco, pero se trata de que si alguna vez te ocurre y ves que el coche se apaga, pues desconectas el Start and Stop. Otro motivo por lo que el Start and Stop podría ser perjudicial, pues para el turbo, como os hemos contado en un vídeo aquí, aquellas cosas que no hay que hacer para que el turbo aguante muchos años, una de ellas es cuando hemos estado circulando con mucha carga mucho tiempo y el turbo ha funcionado mucho tiempo con mucho calor, llegar, parar y que el motor se apague no es bueno. ¿Tienen esto muchos vehículos hoy en día en cuenta de cara a refrigerar el turbo? Sí, pero de la misma manera te digo, muchos de estos consejos dependen de si los consumidores de tu coche y los sistemas de refrigeración, ya sean los circuitos de lubricación, ya sean los circuitos de refrigeración, funcionan con bombas eléctricas o funcionan con bombas hidráulicas. Si funcionan con bombas eléctricas, el motor bien puede estar apagado y estas bombas seguir refrigerando el circuito y en este caso el turbocompresor. En todo caso, si tú notas que después de haber hecho un viaje largo y haber ido a alta velocidad o con mucha carga significa abusando del acelerador porque estás haciendo subidas, estás haciendo adelantamientos durante mucho tiempo que te apaga el motor, por una vez no pasa nada. Las siguientes veces desconectas el Start and Stop y esa primera parada dejas el coche 2 minutos al ralentí, como te explicaba en el vídeo de buenas prácticas con los turbos, para evitar que le pase eso a tu motor y aguantar más, tener más longevidad. Bueno, y al final, un poco lo que me quedaría por comentar, efectivamente, yo siempre recomiendo tenerlo conectado, salvo que haya problemáticas. Si alguien considera que por motivos de confort le resulta molesto, bueno, pues es un problema suyo, podríamos decir, pero efectivamente sí que el Start and Stop puede, digamos, tener ciertos componentes que favorezcan que el vehículo se degrade antes. El más importante y el más conocido es la batería, que es la que más sufre. Como digo, los coches con Start and Stop no llevan baterías normales, llevan baterías de tipo AGM o EFB. La AGM, digamos, es la batería top y el EFB es una batería intermedia entre las baterías normales de toda la vida y las AGM. En función del tipo de coche y del consumo eléctrico que tengas, llevará una batería o llevará la otra. Son baterías, como digo, especiales, con mayor capacidad para descargas y cargas, con mayor capacidad para arranques, pero muchas de ellas, por no estar bien mantenidas, acaban petando. De la misma manera que nuestro coche, la mayor parte de los componentes del motor de nuestro coche están sujetos a unas fricciones por unos cojinetes que están en todas partes que necesitan una temperatura y una lubricación. Y si nosotros, el motor de nuestro coche está constantemente apagándose y encendiéndose, en ese apagado, en ese reiniciar el giro del motor, hay unos segundos en los que la lubricación no es perfecta. El problema básico de los Start and Stop es básicamente que los motores y los componentes de los motores térmicos no están desarrollados para estar apagándose y encendiéndose
moviéndose constantemente. Os voy a poner un ejemplo muy interesante. Uno de los principales problemas, de los pocos problemas que tiene el Toyota Prius de fiabilidad, son roturas de junta de culata. ¿Por qué rompen las culatas de los Toyota Prius? Pues porque funcionan un montón de tiempo en ciudad en modo eléctrico y el motor se está apagando constantemente. ¿Qué ocurre? Que en los Prius, en muchos casos, además como es un motor Atkinson bastante eficiente, con el apoyo del motor eléctrico ocurre que los Prius están circulando a una temperatura de servicio inferior a la óptima durante mucho más tiempo que cualquier otro coche que sea con motor térmico. Esto, llevado a un vehículo normal, pues puede provocar que a largo plazo los elementos sujetos a desgaste, precisamente por esa falta de lubricación y de temperatura apropiada, puedan sufrir más. ¿Cuáles son las tolerancias y los cálculos que tienen las marcas de coches al respecto? Cada marca tiene los suyos. ¿Tienen esto las marcas de coche en cuenta? Sí, lo tienen en cuenta. Igual que tienen en cuenta montones de parámetros que ni te enteras. Por ejemplo, la temperatura exterior, al margen de la temperatura que tiene el coche, influye en el tiempo que el coche apaga y enciende el motor. Y un montón de parámetros que están estudiados, y si os fijáis, o si no os lo cuento yo, la verdad es que los vehículos Start-Stop en los últimos 10 años han ido evolucionando mucho para bien y ahora tienen mucho más supuestos que controlan y calculan antes de apagar el motor de nuestro vehículo. Y por supuesto esto no ha hecho más que empezar, porque ahora con las microhibridaciones y con los híbridos ya no solamente los vehículos se apagan, como digo, en los semáforos o en las detenciones, sino que además incluso una máquina eléctrica tiene capacidad para mover el motor en los primeros metros, en los primeros kilómetros hora de velocidad, con lo cual el motor térmico, digamos que se enciende ya también en un momento en el que va a estar girando a más velocidad y eso es positivo para el motor. Pero en definitiva, un motor térmico además, en parado, emite mucha contaminación porque no está desde luego en su momento óptimo, está en el peor momento de rendimiento y el Start-Stop en ciudad deberíamos de tener las responsabilidades de tenerlo conectado, salvo que por alguna salvedad que yo te he contado en este vídeo no quieras tenerlo en marcha, no quieras tenerlo encendido. Bueno, y como te digo, hay una parte que efectivamente es un truco que las marcas buscaron para reducir los consumos homologados, que luego en el mundo real no se correspondía porque no hacemos tanto tiempo de utilización del coche en ralentí y por lo tanto el problema era el ciclo de homologación. Las marcas aprovecharon ese vacío. El Start-Stop es un sistema interesante. En los vehículos diésel es mucho más desagradable que los vehículos de gasolina, no te digo ya en los híbridos, y ese es el problema. El traqueteo, el tiempo además de arranque es más lento. El asunto del consumo apagando y encendiendo está más que resuelto. La fiabilidad solamente se puede discutir a largo plazo y luego meto aquí la variable, por supuesto, de cuánto tiempo pasas tú en ciudad, cuánto tiempo se detiene tu coche. Bueno, pues hay personas que prácticamente no hacen nada de ciudad y otras que se pasan el día dentro de la ciudad. Si es tu caso, a lo mejor te conviene más tener un vehículo híbrido o un microhíbrido que un coche diésel a 2020. Es una recomendación también, adecúa el uso de tu vehículo o un coche de gasolina, si no te da para cambiarlo, a la utilización que le haces, por supuesto, a las tecnologías también disponibles. Y por último, simplemente decirte que esto de apagar y encender los coches es una cosa que se ha tenido en mente durante muchísimos años. Toyota ya en el año 75-74 aproximadamente sacó un coche que tenía un sistema de desconexión del motor muy rupestre, pero ya funcionaba en un vehículo de 6 cilindros, y luego ya Volkswagen en los años 80-90, primero con el Polo Formel E y luego con el Golf Ecomatic, consiguieron tener un sistema de Start-Stop muy interesante. Lo del Golf era tremendo, llevaba dos baterías gigantescas casi de camión con el motor 1.9 diésel de 64 caballos y además el Golf Ecomatic tenía un embrague pilotado de manera que tú solamente tenías que tocar la palanca del pomo de cambio de marchas y el coche se encargaba de apagarse de una manera automatizada sin que tú tuvieras que pulsar ningún freno, ningún pedal, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada más, queridos amigos, esta es la verdad de los sistemas Start-Stop, Stop and Start, como quieras llamarle. Yo desde luego no creo que sea una cosa inútil, que es una cosa que añade complejidad y por lo tanto más posibilidades de avería, sin duda. Que también trae aparejada una ventaja en el consumo en ciudad, también es cierto. Que han mejorado mucho en los últimos tiempos y que con las últimas tecnologías ahorran más combustible y también giran más redondo, son más cómodos y teóricamente tendrían que cuidar mejor las mecánicas de los coches, sin duda. El problema son los sistemas de Start-Stop más rupestres, más antiguos. En los últimos tiempos se ha evolucionado y digamos que hoy en día, ya pasados 10 años, es una década, es una tecnología, creo yo, bastante fiable. Nada más, queridos amigos, estará bien que me contéis vuestras experiencias. Seguro que muchos tenéis muchas cosas que contar sobre posibles averías, sobre vuestra utilización con ellos, pero esto es lo que hay. Espero que os haya gustado y os dejo con el siguiente vídeo. No os lo perdáis y suscribíos por favor si no lo habéis hecho, obligatorio, necesario, y dadle a la campanita. Hasta luego, hasta el siguiente.